cargando. Ujú. Listo. Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Como ven, el día de hoy no estoy sola, tengo una gran compañía. Él es un compañero, colega, amigo. Su nombre es Roberto Granados y él es funcionario de la Universidad Nacional, trabaja para la Escuela de Historia, es decir, estamos hablando con una persona que tiene mucho conocimiento y él me aceptó la invitación para que finalicemos el tema de las reformas liberales. Y qué más que con una persona que es experta, así que vamos a tocar ciertos temas de repaso que ya hemos estado viendo durante estas semanas y quedarían puntuales. Entonces, espero que les sea mucha de ayuda. Iniciamos. Ok, Roberto, la primera pregunta dice, ¿de qué manera se beneficia al país con la separación del Estado y la Iglesia? Bueno, la separación de la iglesia y el Estado sin duda es digamos, un elemento esencial dentro de cualquier democracia. Significativamente, el Estado tiene que estar separado de la iglesia. No tiene que haber ningún tipo de mezcla entre política y religión. No tiene que haber ningún tipo de mezcla entre personajes, en este caso, por ejemplo, que estén vinculados a la política, pero que también sean religiosos, que fue lo que sucedió a finales del siglo XIX con las reformas liberales, donde se quería separar a la iglesia del Estado sin que ninguno de los dos tuviera injerencias. Eso sí, hay que tomar en cuenta que la iglesia tuvo mucha injerencia, la iglesia católica principalmente, mucha injerencia en la política desde la primera mitad, perdón, desde finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX. De hecho, que las garantías sociales que nosotros tenemos hoy en día en teoría pudo haber cierto beneficio de la relación entre el Estado, la Iglesia y inclusive se habla que el comunismo jugó un papel muy importante. Pero bueno, si nos devolvemos al siglo XIX, lo que se quería es que la Iglesia no formara, digamos, no hubiera ninguna vinculación, no hubiera vinculación entre política, que no hubiera vinculación entre partidos políticos. Y hoy en día suceden otras cosas, ¿verdad? Que hay que prestarles bastante atención. Conforme avancen ustedes académicamente, se van a dar cuenta que la relación iglesia y Estado no es sana. Lo mejor, desde cualquier óptica, es un Estado laico. Y lo que se buscaba prácticamente era como que la parte de la iglesia y sobre todo, como decís, con mayor énfasis la católica, era que no tuviera beneficios en Ujú. todo lo que es la parte económica y demás del país, ¿verdad? Que se mantuvieran como a un lado. Exactamente. Principalmente desvincular a la Iglesia Católica de cualquier injerencia política. Y injerencias políticas que en el siglo XIX eran bastante frecuentes. Ahora, hay algo que hay que prestarle mucha atención a finales del siglo XIX, que es que muchas personas que estaban en la Iglesia Católica, por ejemplo, eran parte de familias ricas, de familias prominentes en el sector cafetalero. Es decir, que posiblemente eh, la relación de los cafetaleros y la iglesia siempre iba a ser cercana. Ujú. ¿Por qué? Porque un cafetalero posiblemente iba a ser el padre de un sacerdote y ahí existían ciertas vinculaciones que al final no necesariamente beneficiaban el país, sino más bien que lo perjudicaban. Ok, continuamos. Dice, se podría afirmar que en el periodo de las reformas liberales el país inició una inversión en temas educativos. Ampliemos un poco este tema. Si nos vamos al siglo XIX, hubo ciertas reformas, ¿ok? Ciertas reformas muy significativas, pero principalmente educativas, ¿ok? Donde lo que se hace es que el Estado fortalece un poco más la educación primaria. Si nos venimos al siglo XX, ya principalmente a la década de 1940, las reformas van a ser más políticas y van a ser de alto impacto social. Es decir, se funda el Código de Trabajo, se funda la Universidad de Costa Rica, se funda la Caja Costarricense del Seguro Social,
que hoy en día son sumamente significativas para la sociedad. De hecho, si vemos la coyuntura actual, la pandemia, por ejemplo, ha sido mitigada principalmente por esta institucionalidad, llámese la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la encargada de la salud, pero también de ciertas políticas estatales, como por ejemplo la protección al ciudadano, podríamos decirlo en este caso, ¿no? Donde hay un bono a proteger y demás, que no necesariamente nace porque fue una ocurrencia política, sino porque hay todo un estamento legal que va a proteger a las personas más necesitadas, y esto viene sucediendo desde finales del siglo XIX. Ya en la década de 1940 se establece con mayor fuerza. ¿Fue importante para el país la figura de Mauro Fernández? Bueno, si nos vamos al siglo XIX, Mauro Fernández va a ser, digamos, vamos a hacer comparaciones para que el estudiantado Ujú, entienda un poco más. Es una figura muy connotada, al igual que el ministro de Salud hoy en día. ujú, Mauro Fernández proviene bueno, esta gente del siglo XIX, la mayoría provenía de familias muy ricas, ujú. pero principalmente se enfoca como secretario de la Educación a reformar la educación, es un reformador educativo. Y no vamos a pensar que en el siglo XIX, perdón, sí, a finales del siglo XIX todo era tan equitativo y tan justo como hoy en día. No es así, la situación era bastante diferente. Entonces Mauro Fernández inicia una serie de reformas, como por ejemplo ampliar más la educación primaria. Luego se fundan digamos, las bases de lo que sería en mayor amplitud la educación secundaria. Se empieza a proyectar un sistema educativo eh, que no necesariamente estuviera tan centralizado en el Valle Central, sino que se piensa en otros sectores. Y bueno, esto es trascendental para la educación. Ahora, hay que tomar en cuenta que a finales del siglo XIX, que es donde Mauro Fernández llega más o menos a la década de 1885, donde obtiene sus primeros cargos políticos, siempre ligados a la educación o al ministerio, lo que hoy sería el Ministerio de Educación, para entenderlo mejor. En esa época era la Secretaría General de Educación. En ese momento, entonces, ciertas reformas iban a ser de alto impacto, porque la sociedad era muy pequeña también, no es como hoy en día. Si se reforma el sistema educativo en Costa Rica, es gigantesco. Solo la educación primaria es un sistema, bueno, que es, usemos esta palabra, un monstruo en tamaño, no necesariamente en lo que hace, ¿verdad? Porque es digamos, la educación primaria es la base de lo que posteriormente será la educación secundaria e inclusive la universidad. Algunos por ahí, sin que no se dé cuenta muchas personas de Costa Rica, dicen que la educación primaria inclusive sienta las bases de todo lo que será inclusive la educación superior. Hay gente que recuerda más lo que estudió en primaria que lo que estudió en secundaria. Y eso sucede en la actualidad. Pero bueno, volviéndonos otra vez al siglo XIX, estas reformas de Mauro Fernández fueron de alto impacto, de alto alcance. Se organiza la educación, se le da forma. Es la época donde no todo el mundo puede estudiar, e inclusive muchas familias optaban para que sus hijos fueran a la escuela únicamente hasta tercer grado, porque cuando se llegaba a tercer grado ya se sabía leer y escribir y no se necesitaba nada más. A los colegios, a la enseñanza secundaria, solo iban los ricos. Y en la enseñanza universitaria solo había una universidad que se llamaba la Universidad de Santo Tomás, que de hecho Mauro Fernández estudió ahí en la Universidad de Santo Tomás. Y luego la cerró. Y exactamente, por los mismos problemas en los que está hoy en día envuelta la educación, que son problemas de presupuesto. Esto para que sus chicos lo sepan, ¿verdad? Pero luego que no molesten a la profesora, ¿no? Pero los ricos siempre son los que tienen el poder económico y no quieren soltar la plata para que los más pobres
se beneficien. Si hablamos de pobreza, la sociedad de finales del siglo XIX era una sociedad bastante pobre. No habían vacunas como hoy en día, ahorita que estamos hablando de la vacuna del coronavirus. La esperanza de vida llegaba a veces a los 40, 50 años. Es decir, que yo en este momento ya estoy viejo, pero en esa época sería un anciano. La gente no invertía en su dentadura ni nada por el estilo. La gente perdía los dientes muy joven porque no había un refuerzo económico como los tenemos en la actualidad. Entonces es una época de escasez económica y el que tenía el poder económico lo tenía demasiado centralizado. Y no había caja costarricense del Seguro Social, no existía nada, era una sociedad empobrecida y bastante, bastante rural también. Y en esa época es donde Mauro Fernández llega, reforma un poco la educación pensando siempre en lo mismo. Vamos a invertir en educación primaria. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber cosas básicas, aritmética, algo de ciencias y punto, porque posteriormente iban a pasar a trabajar en una, no sé, en un cafetal, por ejemplo. Algo importante de añadir en este aspecto, que de hecho necesito que a mis estudiantes les quede muy claro, es que estas reformas educativas en realidad no buscaban como que la persona llegara más allá, porque incluso universidades pues ya no habían, muchos salían a Europa, que era donde estudiaban y tenían mucho Ujú, dinero, pero ellos querían que funcionara, o sea, el hecho de que ellos se educaran era para que funcionaran durante el mismo modelo económico y que así el ujú, país tuviera surgimiento y que le diera beneficios igual a la clase más adinerada. exactamente. Ese es el juego que siempre ha existido. Si hoy en día, vamos a hacer una comparación para irnos hasta el siglo XIX. Si hoy en día está en discusión cuáles son las carreras que se van a impartir en la universidad, son aquellos relacionados a lo técnico, a lo científico. Y las carreras relacionadas con lo social, con las humanidades, no se ven como algo productivo. Entonces, ¿qué es lo que se piensa en la actualidad? Que únicamente las carreras técnicas son las que generan dinero y ayudan a la economía. Pero si hay un sociólogo, un historiador, no ayuda nada a la economía. Vamos al siglo XIX. ¿Qué es lo que se pensaba en esa época, no? Que las niñas y los niños supieran leer y escribir y con eso iban a beneficiar el sistema. Pero principalmente, recuerden que es la época donde solo hay trabajadores agrícolas y trabajadores de cafetales, ¿no? Es la época donde la niñez no se podría diferenciar como hoy en día. Hoy en día sabemos que es un niño, que es un adolescente, que es un post-adolescente, que es un adulto joven en esta época, ¿no? Los niños eran adultos pequeños. Es decir, que desde los 4 o los 5 años, sus papás los llevaban a trabajar al campo. Cuando digo papás, me refiero a los hombres, porque es una sociedad muy patriarcal la de la época. Los hombres eran los únicos que trabajaban y las mujeres se quedaban en las casas. Y los niños, los adultos pequeños, tenían que ir a trabajar con sus papás, ya sea a recolectar café o a trabajar en el campo o en trabajos relacionados con la manutención del hogar, trabajos agrícolas, ordeño, buscar leña y ese tipo de cosas. Cuando digo buscar leña, para que sus estudiantes lo comprendan un poco mejor, es la época donde la gente no tiene electricidad, se alumbra con canfineras, con candelas, es la época donde no existe agua potable, el agua no llegaba a las casas, había que irla a traer a una quebrada o a una sequía comunal. Es una época de mucha escasez, no habían zapatos, la gente andaba descalza y pensar en la escuela, hoy en día, en esa época, cuando se quería mandar a alguien a la escuela, era como pensar, hoy en día, alguien que quiera ir a la universidad, porque se ve como algo grandioso. En esa época, saber leer y escribir era grandioso. Los índices de analfabetismo, para que sus hijos también entiendan, analfabetismo es ese número de personas que no saben leer y escribir en todo el país. El analfabetismo podría llegar hasta el 90%, es decir,
De todo Costa Rica, el 90% de la población no sabía leer ni escribir. Es una época de mucha escasez económica, y estas reformas ayudan un poco. Levantaron al país, pero las que levantan realmente al país y le dan otra cara son las reformas sociales de la década de 1940. Muy bien. ¿Cómo se benefició el país con la exportación de café? ¿Sigue este producto liderando actualmente las exportaciones del país? Voy a comenzar con lo último. Hoy en día, la exportación de café no mantiene la economía del país. La representación dentro del Producto Interno Bruto es muy baja. Creo que no llega ni al 15% y creo que puedo estar exagerando con esa cifra, pero es muy baja la cuota del café dentro del Producto Interno Bruto. Si nos devolvemos otra vez a finales de 1800, donde está Mauro Fernández y demás, digamos la década de 1880. Ujú. La exportación de café es la que mantiene al país, es la que sostiene la economía, es la que sostiene una pequeña nación centroamericana que posteriormente se va a convertir en un eslogan mundial por su calidad de café. Claro, también hay que advertirle al estudiantado que no necesariamente es la época donde todo el mundo tenía café ni nada por el estilo, es una época de mucha escasez económica, ¿ok? Ahora, hoy en día el turismo es una fuente de divisas muy amplia para el país, es decir, que su representación dentro del Producto Interno Bruto es muy significativo. Por esto, dentro de esta crisis, ustedes escuchan a los dueños de hoteles que quieren que abran rápido las fronteras, que lleguen más turistas porque traen dinero fresco. Y las exportaciones diversificadas mantienen en gran parte nuestra economía. Hoy Costa Rica exporta desde carne, productos lácteos, derivados de caña de azúcar, cítricos, exporta productos médicos, bueno, un sinfín de cosas que a finales del siglo XIX era impensable. Productos alimenticios, muchos, muchos en la actualidad, y a finales del siglo XIX eso no era viable. De hecho que el café se exportaba primero por Chile, luego bajaba a Cabo de Hornos, allá por Argentina, subía y se iba hasta el Atlántico. Hoy en día, esa vuelta no se tiene que hacer. Primero, porque el café principalmente si se exporta y va hacia Europa, sale por el Pacífico, baja hasta el Canal de Panamá, cruzan y ya pueden seguir en el Atlántico hasta llegar a Europa. Y en esa época no había Canal de Panamá. El Canal de Panamá se inaugura a finales del siglo XIX. Entonces, es una época donde casi no hay cosas tan significativas para la economía como las que tenemos hoy en día. Pero sí es en este periodo donde se inicia las exportaciones, el modelo de exportación. En este periodo tenemos un modelo que se llama el modelo agroexportador. Ese Ujú, modelo agroexportador hace que Costa Rica solo viva de las exportaciones de café. Café y entre paréntesis, para cuando profundices con los chicos, el banano. ujú, Porque llega una compañía que se llama United Fruit Company. La ujú. United Fruit Company se apodera de la producción de banano en Costa Rica, pero por medio de una economía de enclave. Es decir, nuestro país no ve nada de esos ingresos. Quien ve esos ingresos es el dueño de la compañía que se llamaba Minor Kit, que de hecho, para hacer un poco de lo que llamamos los historiadores chismografía histórica, Minor Kit se casó con la hija de Castro Madrid, que fue un expresidente de Costa Rica, entonces se enlazó el poder económico con el poder político. Y esta época, el café es el que mantiene el país en cierta medida. Con el banano casi no se podía contar. Es el modelo agroexportador. Se exporta solo café y banano.
Muy bien. En cuanto a las reformas económicas, ¿qué beneficios o desventajas tuvieron los campesinos? Bueno, beneficios muy pocos. Y en cuanto a desventajas, Bueno, desventajas, recuerde que el campesinado siempre está a expensas de su patrono y cuando había crisis económica, los campesinos sufrían muchísimo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos eran peones agrícolas en las fincas de café. Algunos tenían sus parcelas, sus fincas privadas donde no había café, pero había cultivo de granos básicos. Ese cultivo de granos básicos hacía que el campesinado pudiera comer y tener sus productos básicos. Pero si ese campesinado, esos campesinos, esos peones agrícolas trabajaban en una finca de café y había crisis, era muy fuerte lo que enfrentaba. Y bueno, cualquier reforma que se hiciera económicamente iba a beneficiar a la clase económica más poderosa, al igual que hoy en día. Y los campesinos tal vez se beneficiaban, ¿por qué? Porque tal vez el hijo ya tenía edad de trabajar e iba a trabajar a la finca del patrón. Y cuando digo el hijo, no estamos hablando que iban a esperarse que el hijo tuviera mayoría de edad o 15 años, no, de 10 años ya los llevaban a trabajar, no había código de la niñez y la adolescencia, no había código de trabajo. Si un campesino estaba vean que es tan cruel como lo siguiente, si un campesino estaba arreglando el café e iba a podar una mata de café, bueno, en Orosi hay café, entonces los chicos y las chicas saben más o menos de lo que hablo. Y va con el cuchillo y corta la mata, pero en lugar de darle a la mata, se cortaba el dedo, no había nadie que le pagara eso, no había seguro médico. No iba al INSS como hoy en día. El INSS es una institución muy vieja, pero no tenía tanta injerencia como hoy en día, para que le pagaran el dedo. Por ejemplo, si yo tengo un accidente en mi trabajo y pierdo un dedo, lamentablemente, hoy en día tengo un seguro y me lo indemnizan el dedo, es decir, que se recibe dinero por eso. En esta época, un campesino podía estar procesando el café en el beneficio y no perdía el dedo, sino que perdía la mano. Perdón, no había nadie quien lo indemnizara. No existía un seguro social, no existía un Instituto Nacional de Seguros para protegerlo, ni nada por el estilo. Entonces el campesinado siempre estaba en desventaja corriente y eso se subsanó hasta la década del 40. hablemos de ventajas y desventajas en la construcción del ferrocarril al Caribe. Ok, la construcción del ferrocarril fue un hecho importantísimo para el país. ¿Por qué? Porque el ferrocarril se construye con capital inglés en primera instancia, ¿verdad? Pero tienen que prestarle atención a esto. Se prestaron 300.000 libras esterlinas y de todo el papeleo que se hizo, solo llegaron 100.000 libras esterlinas a Costa Rica. Es decir, por corrupción política que todavía existe en la actualidad, se perdieron 200.000 libras esterlinas. Con esos 100.000 apenas y se arrancó el proyecto. Y ahí llega este otro personaje que le estaba diciendo, que es Minor Keith. Minor Keith llega y le ofrece a Costa Rica, le termino el ferrocarril al Caribe, pero me va a tener que dar en concesión más de 100.000 hectáreas en el Atlántico, con luz y agua gratis por 100 años. Eso hace que, bueno, se termine el ferrocarril, pero prácticamente el ferrocarril era de Minor Keith. Minor Keith ya había estado en Panamá y en otros lugares, y se construye y se finaliza el ferrocarril. Ahora sí, el ferrocarril principalmente era para la exportación de banano de la United Fruit Company. De Costa Rica salía café, digamos, de San José a La Juela, eso es una ventaja. La exportación es más rápida, ya no tenía que irse por Cabo de Hornos, pasaba por Chile y los chilenos a veces le ponían que el café era sello chileno, robaban el café literalmente. Se bajaba y empezaba a subir hasta el Atlántico. No, ahora nada más bajaban o cruzaban por el ferrocarril al Atlántico y empezaban a subir hasta llegar a Europa.
o por el Pacífico, porque el ferrocarril une el país de costa pacífica a costa atlántica. Entonces iba a ser más rápido digamos, este traslado de las mercancías. Y también el ferrocarril nunca le ha dejado mucha ganancia al transporte de pasajeros, pero se empezó a utilizar el transporte de pasajeros. Y eso fue ganancia, en parte, pero la mayor ganancia es la exportación que se hacía por medio del ferrocarril. Ahora, hay otra cosa riquísimo y que el país gana en creces, es la población afrodescendiente que llegó principalmente de Jamaica. Muchos jamaiquinos y jamaiquinas llegaron al país y poblaron toda la costa Caribe, tan rica en cultura. Eso tal vez para mí es la mayor ganancia más allá de lo económico. Toda la población afro, sus tradiciones, sus comidas, sus vestimentas, sus fiestas, su sabor también deportivo, y eso es mucha ganancia para el país, es sumamente significativo. Además que muchas de las construcciones en esta época de la construcción del ferrocarril sobrevive en el Limón y es, digamos, muy bonito ver estas construcciones victorianas que todavía están en pie. Lamentablemente se quemó un edificio ícono que se llamaba el Latin Star, ya se me olvidó el final, Ujú. se quemó hace como 2 años, no, como 1 año, y era un edificio icónico en la provincia de Limón. Pero para mí lo cultural es lo más rico. ¿Qué impacto tuvo el enclave bananero en el país? ¿Se sigue dando en la actualidad? Vamos a ver. Esa es una buena pregunta porque el enclave como el de Minor Kid ya realmente no está. Es decir, las compañías no hacen ese tipo de cosas, pero podemos ver cadenas de supermercados que prácticamente son enclaves y hacen lo que quieran. Algunas no pagan muchos impuestos también. La United Fruit Company no pagaba impuestos. Y no pagaba impuestos solo no era en Costa Rica, era en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, creo que llegó a Belice, en Cuba y en Colombia. Toda la costa caribe de estos países que les estoy diciendo estaba ocupada por la United Fruit Company. Por eso de ahí surge digamos, un apodo que nos pusieron a nosotros, que éramos las Banana Republics. Y esto afectó realmente a nuestra imagen en todo el mundo en la época. Inclusive hoy en día hay gente despectiva que se nos refiere a nuestros países como Banana Republics. Eh, sí, sí se da en parte, hay compañías que hacen lo que les da la gana, llegan al país, se instalan, no pagan impuestos, dan empleos miserables y se defienden con eso nada más. Hubo una compañía muy connotada que estuvo en el país durante mucho tiempo y el Estado le hizo hasta su propia planta de electrificación que se llama Intel. Intel ya abandonó parte de las producciones acá, pero el Estado le hizo hasta su propia planta hidroeléctrica. No su planta hidroeléctrica, sino le hizo su propia distribución de energía diferenciada del resto. Claro, porque la cantidad de energía que consume Intel es impresionante. Eso mismo se hizo con con el ferrocarril y Minor Kid. Se le dio agua, luz, tierras. A Intel se le dio agua, luz, un lugar para que se instalaran. Entonces es más o menos igual. Roberto, un dato importante y que tal vez usted lo puede conocer un poco más, ¿cómo se Ajá. terminó digamos, el dominio de Minor Kid con el ferrocarril? Porque él no duró los 99 años que habían pedido por concesión. Ok, ok. Bueno, eh, Minor Kid no necesariamente sale porque tuvo problemas, bueno, ya tenía muchos conflictos, tenía conflictos. En 1934 hubo una huelga bananera y la cuestión se le descontroló muchísimo, muchísimo. Los trabajadores estaban teniendo muchas revueltas campesinas, perdón, muchas revueltas laborales. em,
hubo mucho conflicto entre los afrodescendientes y los asiáticos, principalmente chinos. El asunto era muy problemático. Capataces que tenía la compañía de Minor Kit, la United Fruit Company, capataces que eran muy abusivos con la gente, muy, muy abusivos. Y eso se estaba reclamando no solo en Costa Rica. No hay que entender a United Fruit Company como una empresa de Costa Rica y en Costa Rica. Es una gran transnacional. Es algo así como McDonald's, por ejemplo, pero en todo el Caribe. Y esta compañía estaba viniéndose al suelo por otro montón de cosas, pero en el país principalmente es por las enfermedades a la planta del banano. Eh, el nombre ahorita se me va de la enfermedad, de la plaga, y esa plaga hace que la United Fruit Company tenga que salir de Limón e irse a Osa, en el Caribe. Ahí también hicieron un pequeño ferrocarril y otras cosas. El clima de Osa en el Caribe es igualito al clima de Limón, entonces son microclimas donde el banano se iba a dar muy bien, pero resulta que en Osa también sucedió lo mismo. Llegaron plagas que atacaron el banano y las plantaciones quedaron deshechas. Luego otras compañías tomaron la producción como la Standard Fruit Company, que digamos reciben el legado de la United Fruit Company. Y otras, Corvana y demás. Bueno, Corvana es costarricense, pero hay otras compañías. Llegó Dole posteriormente. Entonces, digamos que es lo mismo. Estamos acostumbrados a lo mismo durante más de 100 años. La United Fruit Company se va, pero no necesariamente es que todo quedó libre. Dejó las tierras deshechas, infértiles, con muchos problemas y enfermedades. La gente que generalmente andaba colocando agroquímicos, hombres, quedaron estériles y otro montón de enfermedades asociadas, cáncer y otro montón de cosas. Sí, y de hecho que por eso es común que cuando uno viaja a la zona del Caribe, bueno, pues Ujú. un producto representativo sigue siendo el banano. Ok, exactamente. Todavía el Caribe está, digamos, la producción de banano. En el Caribe está la producción de banano y es característica. Ahí están otras compañías que son principalmente, digamos, algunas herencias de la United Fruit Company, otras de producción más o menos local, pero para que sus estudiantes se asombren un poco. Inclusive hoy en día no estamos hablando que son pequeñas compañías de banano costarricenses las que proveen en el mercado mundial, siguen siendo compañías transnacionales. ¿Qué pasa si el país de Costa Rica es de los costarricenses? Porque no necesariamente son los costarricenses que tienen a cargo esas producciones, en Panamá los panameños, en Nicaragua los nicaragüenses y demás, pero resulta que son grandes compañías transnacionales que se apoderan de nuestras riquezas. Vamos cerrando, dice, ¿cuál es la Ujú. importancia de las reformas liberales como consolidación del Estado-nación con la Costa Rica actual? Ok. Hablar de la construcción de la identidad nacional es un poco problemático y bastante convulso. Y todavía, digamos que no necesariamente es un tema para estarlo explotando a profundidad con el estudiantado. Pero, digamos, los liberales son los que construyen la identidad nacional y empiezan a crear símbolos e himnos y empiezan a construir simbolismos culturales a diestra y siniestra para darle la identidad a Costa Rica. Es decir, ¿qué es la identidad nacional costarricense? Los chicos y las chicas tienen que cantar el himno nacional de Costa Rica, pero en Nicaragua hay otro himno, digamos, nacional, construido con otros intereses. Esos simbolismos, inclusive en Panamá, ¿verdad? Esos simbolismos son los que van construyendo la identidad. Entonces hay que diseñar una bandera
Una bandera que resuma los colores que nos representan, por ejemplo. Aparte de eso, hay que crear héroes. En el caso de nosotros tenemos problemas porque no tuvimos una guerra de independencia como otros países. Pero tuvimos la guerra de 1856, ahí entonces es donde se toma Juan Santamaría y se moldea y se le da la figura que tiene hoy en día. Son nuestros héroes. Y eso nos va haciendo que nos sintamos cada vez más nacionales o más nacionalistas. El problema con el nacionalismo es el siguiente. ¿Cuál es el problema? Que el nacionalismo, cuando es muy ferviente, llega a exclusión. ¿Por qué hay tanto conflicto con los hermanos nicaragüenses? Porque el nacionalismo se ha adentrado tanto que la gente empieza a ver diferencias que no existen. Lo mismo sucede con los norteamericanos, con los mexicanos. Y en Europa, donde hay otro montón de conflictos de este tipo. Ahora, los liberales empezaron a crear un montón de reformas. La separación de la iglesia del Estado, el matrimonio civil. Antes la gente solo se podía casar por la iglesia. Luego con el matrimonio civil se podía ir donde un abogado y casarse. El divorcio, algo que divide familias hoy en día, pero que no se le ve ese sentido histórico. Es un derecho. El divorcio es un derecho y los liberales lo aprobaron. En Costa Rica antes la gente no se podía divorciar. Hoy en día, si una familia, digamos, si un esposo y una esposa tienen problemas, se separan, ya, punto. ¿Por qué? Porque el divorcio se aprobó en esa época. Se abolió la pena de muerte con las reformas liberales. Se hicieron leyes un poco simpáticas para la actualidad, leyes de orden y de aseo, como por ejemplo que la gente no orinara en las calles ni nada por el estilo. Esto viene desde la época liberal. Es la época de orden y progreso, por ejemplo. La bandera de Brasil tiene esa insignia que dice orden y progreso. Es propio de la época liberal. Y en Costa Rica se empieza a hablar de orden y progreso. Hoy en día, ¿de qué hablan los políticos? Por ejemplo, innovación, eh, que está en la boca de todos los políticos. Sí son elementos muy importantes para una sociedad. Se crearon códigos civiles, por ejemplo, códigos comerciales y demás. Es una época de bastante reforma. Muy bien. ¿Alguna aportación final que quisieras hacer a esta entrevista? La historia, les quiero decir a las muchachas y a los muchachos ya de sexto grado que hay que tener cuidado con la historia, ¿verdad? La historia oficial a veces es un poco exagerada. Y esa historia exagerada hace que se construya la identidad nacional, por ejemplo. Nosotros los historiadores nos dedicamos a hacer otras cosas y a ver la historia desde otra línea. En el caso mío soy historiador, pero me dedico también a la enseñanza de los estudios sociales. Soy profesor de estudios sociales, entonces me dedico a enseñar historia, a enseñar antropología, a enseñar economía y demás. Pero la historia es manipulada y si no se entiende con cuidado, nos puede meter en problemas. Una historia manipulada fue lo que hicieron, por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hicieron, por ejemplo, eh, los belgas, los ingleses, los franceses durante la Primera Guerra Mundial, principalmente influenciados por el nacionalismo. Este tipo de elementos hay que tenerles cuidado, principalmente para que ya van entrando a otro nivel de lectura y eso les dará mayor amplitud didáctica. Bueno, Roberto, yo te agradezco el espacio. Precisamente eso era lo que buscaba, que una persona con más profundidad en el tema pudiera aclarar muchas situaciones, porque coincido perfectamente con tu criterio. Muchos de los libros de textos educativos siempre buscan como la parte bonita y como se remonta de hace muchos años y no tenemos una persona que estuvo en esa época para contar tal cual qué fue lo que sucedió, es como si dentro de muchos años alguien venga a contar ahorita con lo que estamos sucediendo con la pandemia y pinta solo lo maravilloso y no, digamos, todos los estragos económicos que estamos pasando en este Exacto. momento.
Entonces, Ahora, sí, Carol, disculpa, cuando dices esto que es muy interesante lo que mencionas, cuando hablas de que no necesariamente hay una persona de la época que nos diga qué pasó. Los historiadores lo que hacemos es irnos a la documentación y para que ellos y ellas sepan dónde está esa documentación está en el Archivo Nacional. El Archivo Nacional es la institución del país que resguarda toda la documentación histórica. Hay documentos desde la época colonial. Entonces, lástima que ahorita estamos en esta coyuntura, pero usted pudiera organizar una gira con los chicos, puede llevarlos a ver documentos desde que Costa Rica era colonia de España. Entonces, los investigadores llegan a esos documentos y ahí es donde empiezan a construir la historia cada vez más verdadera, que es lo que nosotros necesitamos en la actualidad, una base teórica y científica que nos diga realmente qué fue lo que pasó. perfecto. Bueno, eso sería todo. La verdad es que nuevamente te agradezco muchísimo el espacio, tu disposición, tiempo. Sé que tienes muchísimas cosas por hacer, pero yo sé que esto va a ser muy beneficioso para mis estudiantes y te lo agradezco muchísimo. Bueno, con mucho gusto y estamos para servir en este otro resto del año. Cuando tengas algún tema que haya que profundizar, me lo comunicas y podemos hacer otro tipo de reunión como esta. ¿Está bien? Perfecto, muchísimas gracias. Termino de grabar la sesión.